En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco, y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre, y Él es superior a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Por las palabras del Evangelio sean perdonadas. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor da la vida por sus ovejas. Queridos hermanos, en este cuarto domingo del tiempo de Pascua, es llamado también el Domingo del Buen Pastor, e inicia la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. La liturgia de la palabra de este domingo nos invita a reflexionar acerca de la respuesta que nosotros damos como cristianos a la llamada que Dios hace a nuestras vidas, y el papel que también como cristianos y bautizados tenemos dentro de la iglesia. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos relata la vivencia de los primeros cristianos y de cómo ellos anunciaban a Cristo resucitado y eran capaces de entregar su vida por el anuncio del Evangelio. La primera lectura de hoy, tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, es el resultado de otro discurso querigmático de los que aparecen frecuentemente en el libro de los Hechos. Pero esta vez, Pablo se dirige ante un auditorio judío, pero con presencia de paganos que se habían hecho prosélitos o temerosos de Dios. Ya se han roto las barreras fundamentales entre el cristianismo y el judaísmo. Ya a los seguidores de Jesús ya recibían un nombre nuevo, ya les llamaban cristianos. Que al ejemplo de Pablo y Bernabé, también nosotros debemos de anunciar a Cristo sin miedo, dejando atrás nuestro pasado. Pablo era perseguidor de los cristianos, recordemos, Saulo de Tarso, era perseguidor de aquellos que anunciaban esta buena noticia. Él estuvo presente el día que mataron a Esteban, pero ahora Pablo, después de aquel encuentro con Jesús, camino a Damasco, ahora es él quien anuncia a Cristo e incluso está dispuesto a dar su vida por el Evangelio. Nosotros también hemos dejado atrás aquella vida de pecado que llevábamos después de aquel encuentro con Cristo. Él nos ha hecho a nosotros nuevas criaturas. Ese debe de ser nuestro mayor anhelo, predicar a Jesús vivo y resucitado, presentarlo a todos aquellos que están necesitados de su misericordia. El Evangelio de hoy, en el capítulo 10, Jesús dice: yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas, y ellas me conocen a mí. Jesús hoy se nos presenta como el buen pastor, no solamente como un pastor, sino como un pastor bueno, que nos conoce a cada uno de nosotros de manera personal y que también nosotros le hemos conocido. La figura del pastor ilustra perfectamente el ideal de la iglesia, que somos un solo rebaño y tenemos un solo pastor. El pastor da la vida por sus ovejas y Jesús, el pastor bueno, entregó su vida en la cruz por nuestra salvación.
y es la manifestación más grande de su amor. Él nos ama y no quiere que ninguno de nosotros nos perdamos. Y si en algún momento de nuestra vida nos extraviamos o perdemos el camino o el rumbo, Él va y nos busca. Y cuando nos encuentra, nos abraza, cura nuestras heridas y nos devuelve nuevamente a aquel rebaño del que nos hemos apartado. Cuando nos alejamos del Señor, del buen pastor, nos sentimos solos, abandonados, con miedo, abatidos. No le encontramos sentido a nuestra vida. Nos sentimos sin rumbo, heridos muchas veces por el pecado o por las malas decisiones que hemos tomado. Jesús, nuestro pastor, a través del sacramento de la reconciliación, nos manifiesta su misericordia y su perdón. El asalariado, el que no es pastor, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas, huye y no le importa las ovejas. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos dejado seducir por doctrinas falsas que nos confunden o que desvirtúan el verdadero sentido cristiano? ¿Cuántas veces nos hemos dejado seducir por el pecado en nuestras vidas, creyendo haber encontrado la felicidad, pero al final nos quedamos solos, arrepentidos de las cosas malas que hemos cometido? Las ovejas escuchan la voz del pastor. Nosotros debemos de estar atentos a la voz de nuestro pastor, que nos habla de muchas formas, por medio de la Sagrada Escritura, cada vez que participamos de la Santa Eucaristía en la liturgia de la palabra, cada vez que nos reunimos en nuestras comunidades, cada vez que en familia meditamos las Sagradas Escrituras, el buen pastor habla a nuestras vidas. Pero también nos habla por medio del Santo Padre, el Papa Francisco, quien en estos últimos días está sufriendo algún padecimiento de salud y pedimos por él. También nos habla por medio del magisterio de la Iglesia, de los obispos, sacerdotes, los diáconos. Son ese instrumento que el Señor ha dejado para el cuidado de su rebaño. En la Constitución dogmática Lumen Gentium del Concilio Vaticano II nos dice: la Iglesia es un redil cuya única y obligada puerta es Cristo. Es también una grey de la cual Dios mismo anunció que sería el pastor, y cuyas ovejas, aunque aparezcan conducidas por pastores humanos, son guiadas y nutridas por el mismo Cristo. Por eso la iglesia es ese campo donde las ovejas se nutren. La iglesia es la dispensadora de los sacramentos, la Eucaristía, la reconciliación, la unción de los enfermos, sacramentos que nos confortan, que nos alimentan, que nos santifican. Un rebaño de ovejas siempre permanece unido. Como iglesia busquemos siempre la unidad, la fraternidad. No seamos indiferentes ante las necesidades de nuestros hermanos. Busquémosles, acerquémonos a ellos, especialmente a aquellos que sabemos que se han salido del redil o del rebaño. No dejemos que otros hermanos nuestros se pierdan. Oremos los unos por los otros. Seamos un solo rebaño y reconozcamos a Jesús como nuestro pastor, que nos da la vida y una vida en abundancia. En la jornada mundial de oración por las vocaciones,
Los jóvenes son una riqueza para la iglesia. Por medio de su alegría, de su dinamismo, su emprendimiento, hacen que la iglesia tenga un rostro joven. Cada vez que nosotros venimos a la iglesia nos encontraremos con tantos jóvenes sirviendo siempre con alegría, dándonos la bienvenida en los distintos servicios de nuestra iglesia. Ellos hacen que nuestra iglesia tenga ese rostro joven. Jóvenes, no tengan miedo de responder a la llamada que Dios hace a sus vidas. El anuncio de la alegría del Evangelio es una misión que el Señor ha confiado a su iglesia, especialmente a los jóvenes. Anuncien a Cristo con alegría en sus vidas, en su casa, en el lugar donde estudian, en las universidades, en los ambientes de trabajo. Los jóvenes están llamados al amor y la vida en plenitud. Sean jóvenes libres de toda esclavitud de pecado. Jóvenes alegres, dispuestos a llevar la buena noticia a otros jóvenes. Pero también nosotros, los adultos, tenemos un papel importante en el descubrimiento vocacional de la juventud. Necesitamos matrimonios santos, que con su testimonio den ejemplo, que en medio de las dificultades siguen luchando para santificarse mutuamente. También nosotros, los consagrados, sacerdotes, religiosos, debemos de esforzarnos por ser pastores, dispuestos a desgastar nuestras vidas por el anuncio del Evangelio. Los religiosos y las religiosas, que con su alegría puedan contagiar a otros jóvenes su deseo de entrega a Él y su servicio. Oremos por las vocaciones. Necesitamos sacerdotes y sacerdotes santos que vivan su ministerio en plenitud. Oremos por las familias, especialmente por aquellos que atraviesan dificultades. Oremos por los padres de familia para que puedan vivir una vida coherente, que en medio de las dificultades y problemas sepan poner su mirada en Jesús, el buen pastor. Dejémonos guiar por el buen pastor. Estemos atentos a su voz y alimentémonos de su palabra y de su cuerpo, la Santa Eucaristía. El Papa Francisco, en su exhortación apostólica Cristo vive, comienza diciendo: Cristo vive. Él es nuestra esperanza y la juventud más hermosa en este mundo. Todo lo que toca se hace joven, se hace nuevo, se llena de vida. Cristo vive y nos quiere vivos. Amén.